Las noches más oscuras esconden secretos que escapan a la lógica y a la razón. Son esos momentos en los que el velo entre nuestro mundo y lo desconocido se vuelve tan delgado que, por un instante, las pesadillas se vuelven reales. Hoy te llevaré a un lugar donde la realidad se fusiona con los temores más profundos, donde una joven descubrió que en los rincones más recónditos de una vieja casa acechan horrores que jamás debieron ser liberados. Antes de que nos sumerjamos en esta historia que helará tu sangre, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. No querrás perderte las próximas historias que te harán dudar de lo que ves en la oscuridad. Laura siempre había sido una persona escéptica, de esas que se burlan de las historias de fantasmas y de las leyendas urbanas que circulan por los pueblos pequeños. Cuando decidió mudarse a una antigua casa en las afueras de la ciudad, lo hizo con la intención de escapar del bullicio de la vida urbana, buscando tranquilidad y un lugar donde pudiera dedicarse a escribir en paz. La casa, de madera envejecida y aspecto lúgubre, parecía ideal para su propósito. Era grande, silenciosa y rodeada de una espesura de árboles que aseguraban la privacidad que tanto ansiaba. Los primeros días transcurrieron sin novedad. Laura desempacó sus pertenencias, exploró los alrededores y comenzó a escribir nuevamente. Sin embargo, no tardó en notar que algo en la casa no estaba bien. El ambiente, que inicialmente había encontrado relajante, empezó a sentirse pesado, como si una presencia invisible la vigilara constantemente. Los sonidos que atribuía a los viejos cimientos de la casa comenzaron a resonar con una frecuencia inquietante. Cada crujido y susurro parecía tener un propósito, como si algo o alguien intentara comunicarse con ella desde las sombras. Una noche, mientras leía en la sala de estar, escuchó un ruido sordo proveniente del techo. Al principio lo ignoró, asumiendo que se trataba de algún animal merodeando por el tejado. Sin embargo, el ruido se repitió, esta vez más fuerte, como si algo estuviera golpeando desde arriba. Un escalofrío recorrió su espalda y, sin poder evitarlo, sintió que debía investigar la fuente del sonido. Con la linterna en mano, comenzó a subir las escaleras que llevaban al ático, un lugar que hasta entonces había evitado explorar. El ático era un lugar sombrío, lleno de polvo y cajas olvidadas, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. La oscuridad allí era diferente, más densa, casi palpable. Cuando Laura abrió la puerta, fue recibida por un aire frío y pesado, y la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Encendió la linterna y comenzó a examinar el lugar, sus pasos resonando sobre el viejo piso de madera. De repente, la linterna parpadeó y se apagó, sumiendo a Laura en una oscuridad total. Trató de encenderla de nuevo, y cuando lo logró, lo que vio la dejó paralizada de terror. En el techo, colgando de manera imposible, estaba la figura distorsionada de una mujer, con ojos vacíos que parecían observarla desde un abismo de desesperación. Laura soltó un grito ahogado y retrocedió, tropezando con una caja y cayendo al suelo. El susurro que había escuchado antes en la casa ahora era más claro, pero seguía siendo incomprensible, como si proviniera de otro mundo. Desesperada, Laura se levantó y corrió escaleras abajo, sintiendo como si la misma oscuridad la persiguiera. Cerró la puerta de su habitación con fuerza, asegurándose de que estuviera bien cerrada, y se sentó en la cama con la linterna aún encendida. La noche transcurrió lentamente, cada minuto arrastrándose en un silencio denso y opresivo. Laura no pudo pegar ojo, sus pensamientos dominados por el miedo y la incertidumbre. Sabía que debía salir de allí,
que debía abandonar esa casa que, de alguna manera, había cobrado vida y se había vuelto en su contra. Con el primer rayo de sol, Laura se levantó con la determinación de irse para siempre. Empacó apresuradamente sus pertenencias, evitando mirar las sombras que parecían moverse en los rincones oscuros. Cada paso hacia la puerta principal era acompañado por la sensación de ser observada, como si la casa misma estuviera consciente de su intención de huir y no quisiera dejarla ir. Pero Laura no se detuvo, y una vez fuera, sintió una oleada de alivio al dejar atrás aquel lugar maldito. Mientras se alejaba, el peso de la casa desaparecía gradualmente, pero la sensación de que algo la seguía persistía. Aunque intentaba convencerse de que todo había sido producto de su imaginación, las imágenes de la mujer en el techo y el susurro incomprensible continuaban atormentándola. Nunca volvió a sentirse completamente a salvo, ni siquiera a la luz del día. Sabía, en lo más profundo de su ser, que la presencia que había encontrado en aquel ático no era algo que pudiera dejar atrás con facilidad. Los días pasaron, y aunque Laura intentó reanudar una vida normal, la experiencia en la casa seguía pesando sobre ella como una sombra omnipresente. Comenzó a tener pesadillas en las que se veía atrapada en el ático, rodeada por la oscuridad y con la figura de la mujer acercándose lentamente, sus ojos vacíos fijos en los suyos. En esas pesadillas, el susurro se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que se despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo a toda velocidad. Estas pesadillas no eran simples sueños, eran reminiscencias vívidas que la hacían revivir el horror una y otra vez, alimentando el miedo que ahora dominaba su existencia. A medida que pasaban las semanas, Laura comenzó a notar cambios inquietantes en su comportamiento. Se volvió más reservada, evitando el contacto con otras personas, y prefería quedarse encerrada en su habitación, con la puerta bien cerrada. La paranoia empezó a apoderarse de ella, y cada ruido inesperado o sombra fugaz la hacía saltar de miedo. Sentía que la presencia de la mujer la seguía a donde fuera, observándola desde los rincones más oscuros, esperando el momento oportuno para acercarse. A veces, en los momentos más inesperados, el susurro volvía, suave pero perturbador, y Laura sabía que la mujer estaba cerca. Finalmente, decidió que no podía seguir viviendo así. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué era esa presencia y cómo deshacerse de ella. Comenzó a investigar la historia de la casa, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que había experimentado. Lo que encontró fue una historia oscura y aterradora, llena de tragedias y misterios sin resolver. Descubrió que la casa había pertenecido a una mujer que, según los rumores, practicaba magia negra y había sido encontrada muerta en circunstancias misteriosas. Su cuerpo fue descubierto en el ático, colgado del techo en una posición que se asemejaba demasiado a la figura que Laura había visto. Esta revelación llenó a Laura de un terror aún mayor, pero también le dio una renovada determinación. Sabía que no podía huir de lo que había encontrado. Debía enfrentarlo y poner fin a su tormento. Comenzó a investigar antiguos rituales y oraciones que, según creía, podrían liberar el espíritu atrapado. Su búsqueda la llevó a textos antiguos y oscuros, escritos en lenguas olvidadas, que hablaban de cómo liberar almas atrapadas entre este mundo y el siguiente. Una noche, armada con su nuevo conocimiento y una valentía que no sabía que tenía, Laura decidió regresar a la casa. Sabía que lo que estaba a punto de enfrentar podría ser peligroso, pero no tenía otra opción. El miedo que había sentido durante tanto tiempo se había convertido en una mezcla de terror y resolución.
Al regresar a la casa al anochecer, la oscuridad parecía más densa que nunca, como si la casa la estuviera esperando, consciente de sus intenciones. Al entrar, la atmósfera pesada de la casa la envolvió de inmediato. Subió las escaleras hacia el ático, sintiendo cómo el miedo crecía en su interior con cada paso. Al llegar al final de la escalera, se encontró una vez más frente a la puerta del ático. Esta vez, no dudó. Abrió la puerta de golpe y encendió la linterna, dispuesta a enfrentar lo que fuera que la estuviera esperando. El ático estaba tal como lo recordaba, lleno de sombras y silencio. Pero esta vez, Laura no estaba sola. La figura de la mujer colgaba del techo como antes, pero ahora parecía más sólida, más real. Sus ojos vacíos la miraban fijamente, y el susurro volvió a llenar el aire, envolviendo a Laura en una sensación de desasosiego que la hizo temblar. Sin embargo, esta vez, Laura estaba preparada. Con voz temblorosa pero decidida, comenzó a recitar la antigua oración que había aprendido. A medida que pronunciaba las palabras, sentía que el ambiente del ático cambiaba, como si las paredes mismas estuvieran reaccionando al ritual. La figura en el techo comenzó a moverse, sus contornos distorsionándose como si estuviera luchando por liberarse. El susurro se convirtió en un grito que resonó en la cabeza de Laura, pero ella continuó con el ritual, su voz elevándose sobre el caos que la rodeaba. Finalmente, con un último susurro que sonó más a un lamento, la figura comenzó a desvanecerse hasta que no quedó nada más que la oscuridad. El grito cesó y el silencio se hizo aún más pesado que antes. Laura supo en ese momento que había liberado al espíritu atrapado. La presencia que había sentido durante tanto tiempo se desvaneció y por primera vez en semanas pudo respirar con tranquilidad. A pesar del alivio, sentía una tristeza profunda por lo que había sucedido en esa casa. Sabía que, aunque había hecho lo correcto, la experiencia la había cambiado para siempre. Las cicatrices del miedo y del horror vivido no desaparecerían fácilmente, y en lo más profundo de su ser, algo le decía que lo que había liberado no se había ido del todo. Mientras se alejaba de la casa, mirando hacia atrás por última vez, sintió una extraña mezcla de alivio y pesar. Había enfrentado sus miedos y había sobrevivido, pero sabía que lo que había liberado, aunque ya no estaba atrapado en esa casa, aún podía estar en algún lugar cercano, invisible, pero presente. Nunca se sintió completamente sola después de esa noche. La sombra de lo que había vivido la seguiría para siempre. Un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica, cosas que es mejor no despertar. El horror no termina cuando el sol sale. A veces, lo que dejamos atrás en la oscuridad nos sigue como una sombra, un recordatorio de que el miedo puede acechar en cualquier rincón, esperando el momento adecuado para reaparecer. Laura enfrentó algo que nunca debería haber existido, y aunque logró escapar, las cicatrices de aquella noche nunca desaparecerán. ¿Y tú te atreverías a entrar en un lugar así, sabiendo lo que acecha en las sombras? Si esta historia te dejó con el corazón latiendo más rápido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias que te llevarán al borde del abismo.